¿En qué otras enfermedades se encuentran esos polimorfismos? También se han encontrado, doctora, en diabetes mellitus, pacientes con algún tipo de distiroidismo, pacientes hipotiroideos, hipertiroideos, enfermedad de Graves, como ya comentó la doctora, alopecia areata, vitiligo, y artritis reumatoide y algunas clases de vasculitis también se han encontrado. Y dentro de los criterios de no inclusión de tu trabajo, ¿se tomó en cuenta esas enfermedades para descartarlas en los pacientes? Sí, también. Okay. Y una última pregunta de mi parte, ¿por qué no se les realizó el equilibrio de Hardy-Weinberg? Precisamente por lo que estaba comentando con la doctora Vidaurri, que no teníamos pacientes controles en esos momentos, es por lo que no se llevó a cabo el método. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces al trabajo de la doctora Ishel Rocío Ramírez. Ricardo, le pediría a la doctora que pase al podio para que tenga el micrófono y pueda contestar, por favor. Y del Hospital Infantil de México, Federico Gómez nos presentó efecto del tratamiento del extracto dializable de leucocitos humanos en pacientes con dermatitis atópica con relación clínica inmunológica. ¿Alguna pregunta, algún comentario al trabajo? Doctor Roberto Blancas, adelante, por favor. Sí, me parece que el diseño del trabajo de la doctora Ramírez es bueno, porque compara una modalidad de tratamiento novedosa en una enfermedad actual y elige un grupo de pacientes que tienen una afección moderada con un tratamiento convencional en ambos casos y lo compara este tratamiento novedoso con el placebo. En realidad son 24 pacientes. Las conclusiones en general son similares el efecto del grupo placebo con el grupo de factor de transferencia, y creo que tiene importancia porque es el primero que se hace en nuestro país. No habría experiencia fuera de México. Y bueno, yo lo que quisiera preguntarle es si observó algún efecto indeseable por este tratamiento y cuándo ella pensaría utilizarlo en la práctica clínica, en qué casos podría pensar en este tratamiento. De hecho, el uso de factor de transferencia ha sido importante porque no se han reportado como tal efectos colaterales importantes. En estudios de otras enfermedades, lo único que se ha reportado es la presencia de hiperpirexia. Sin embargo, a los pacientes se les dio donde llevar todos sus efectos no deseados y ninguno reportó algo considerable al uso de este medicamento. ¿Y cuándo pensarían utilizarlo en la práctica clínica? ¿Cuándo recomendaría que se utilice? En pacientes a partir de moderada, porque los pacientes leve les va muy bien con el tratamiento habitual, o sea, no hay ningún problema. El problema es en pacientes que tienen dermatitis atópica moderada grave. Es donde principalmente yo utilizaría esto para reducir las exacerbaciones, que es precisamente donde va encaminado más bien el uso del medicamento, a prevenir exacerbaciones. Sí, por último nada más decir que me parece que todavía es una muestra corta y que será el tiempo el que realmente posicione el lugar de esta modalidad de tratamiento en este problema frecuente que es la dermatitis atópica. Hoy día en las formas leves será conveniente seguir utilizando tratamiento convencional con cuidados del paciente atópico, esteroides e inhibidores de calcineurina. Para formas moderadas, persistentes y graves, considerar en algunos casos el empleo de azatioprina, ciclosporina, eventualmente mofetil de micofenolato y otras opciones de tratamiento. Muchas gracias, doctor Blancas. Debemos de ajustarnos el tiempo y vamos a pasar al siguiente trabajo. Le pedimos a la doctora Carmen Lugo Álvarez que pase al podio de la Unidad de Especialidades Médicas, Hospital Central Militar Sedena. Nos presentó criterios dermatoscópicos del carcinoma vasocelular en la Unidad de Especialidades Médicas. ¿Quieren hacer alguna pregunta, algún comentario? Le damos la palabra, doctora Ferrer. La felicito, me pareció muy interesante. La muestra es pequeña,
Y yo creo que el pigmento se debe a raza. Hemos encontrado que es un factor racial, mayor frecuencia de carcinoma celular pigmentado en comparación de raza mestiza a raza blanca. El comentario que quisiera hacer. Gracias, doctor Ferrer. Le damos la palabra a la doctora Blanca Carlos, claramente interesada y experta en el tema. Gracias. Doctor, te felicito por el interés en hacer este trabajo, igual que el doctor Ferrer, tu muestra es pequeña, no importa. Y las diferencias que encuentras en relación a la literatura, si alguien escribe sobre esto muchísimo, el doctor Scott Menzies, es por la raza. Lo que dice el doctor, cuando menos en nosotros, en la raza, en el Centro Médico Nacional de la Raza, hasta un 60% de nuestros casos son pigmentados. De hecho, por eso encuentras hallazgos dermatoscópicos de pigmentación más en tu población, que es igual que la nuestra, que aquellos que no lo tienen, por ejemplo, los vasos. Sin embargo, tus resultados dicen que las telangiectasias fueron muy frecuentes. Me llama mucho la atención ese hallazgo. 2, el tiempo de evolución, no lo escuché, y estos criterios adicionales, si así se llaman criterios adicionales, no está bien establecido aún, pero se considera que cada vez más utilizando la dermatoscopía, esos criterios adicionales se están viendo más de acuerdo al tiempo de evolución, tamaño de la lesión y la topografía. De tal manera que estos criterios adicionales los estamos encontrando en vasos celulares pequeños, menores a 5 milímetros, y en los superficiales, sobre todo localizados en tronco, no así tanto en cara. Y finalmente, dos preguntas. ¿Por qué no mencionas las crisálidas? Y siendo tu trabajo acerca de dermatoscopía, te faltan muchísimas imágenes. Pones diapositivas, una diapositiva de la literatura, y son tus casos, doctora, preséntalos. El tipo de piel también es muy importante, si son 3, 4 o fototipo de piel, 5 según tu población. Y hay citas ya bibliográficas en México, te recomiendo que las cheques porque están haciendo mucha mención entre estos criterios en vasos celulares pequeños y mayores. Y te felicito. Bueno, muchas gracias, doctora y doctor, por el interés en el trabajo. Y bueno, en cuanto al fototipo cutáneo, sí, me faltó mencionarlo, sí fue un dato que se valoró en el estudio. La mayor parte de estas lesiones se presentaron en el fototipo 4 de nuestra población, y concuerdo con usted en que esto tiene relación evidentemente con que haya mayor porcentaje de lesiones pigmentadas en nuestra población. En cuanto a las crisálidas, no estoy segura, doctora, pero me parece, la descripción que yo revisé en la literatura mexicana y a lo mejor en la literatura mundial, concuerda con esas áreas, o la descripción concuerda con esas áreas rosas blanquecinas, que son de un color que va de rosa, blanquecinos, nacaradas, y que se pueden ver como un aspecto de mica. Eso es, por eso no quise poner a lo mejor crisálidas como tal, porque eso es lo que yo vi más en la literatura en México, más que a nivel mundial, y quise poner algo que se prestara a mayor entendimiento. Pues muy bien, muchas gracias, qué interesante los trabajos. Vamos a pasar al último trabajo presentado por la doctora Ana Ivette Quinto Ramírez, del Hospital de Especialidades Dr. Antonio Fraga Moret, Centro Médico Nacional La Raza, y el trabajo Evaluación de Papanicolau de cervix en pacientes con pénfigo vulgar y pénfigo seborreico. ¿Alguna pregunta, comentario que quieran hacer acerca del trabajo? Doctora Vidaurri. Es un trabajo muy interesante, doctora, y con la finalidad de disminuir la indicación quirúrgica de histerectomía cuando no es necesaria. Y yo me preguntaría si tus datos son diferentes de los de la población general. Veo que no hay controles en relación con el número, por ejemplo, de parejas sexuales que inducen a una neoplasia interepitelial cervical, con el número de lesiones en la vulva, etcétera, etcétera. Me gustaría saber si hay diferencias estadísticamente significativas entre tus pacientes y la población general. Le damos la palabra a los otros profesores para que pueda al final la doctora contestar. Doctor Vicente Torres Lozada. Sí, básicamente un poco parecido a lo que comentaba la doctora Vidaurri. Encuentras, creo que un 9%, una cosa así, de afectación por VPH. En realidad, contra la población general, pacientes sin pénfigo posiblemente tienen muy alta infección del cuello uterino por VPH. Entonces, ¿realmente el VPH causa pénfigo? ¿O por qué esta
esta búsqueda. O sea, se tiene que hacer en todas las mujeres con pénfigo y sin pénfigo, el Papa Nicolau a final de cuentas, y se hace colposcopía y demás. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que tú quieres decir cuando tú buscas en un cuello uterino en paciente con pénfigo alteraciones? Entiendo que puede haber pénfigo del cuello uterino, que puede haber células digamos, libres, la acantolisis, etcétera, pero ¿cuál es la situación en realidad con que hay aneoplasia intraepitelial, etcétera, y el pénfigo como enfermedad en sí? No entendí muy bien esa correlación. Y a la doctora Elizabeth Guevara le damos la palabra para que haga la última pregunta, comentario y nos pueda contestar. Más que un comentario, es una observación. Un estudio no puede ser al mismo tiempo prospectivo y transversal. Hay un error metodológico en la descripción del tipo de estudio. Adelante, doctora Naide. Bueno, agradezco a todos por sus comentarios. En cuanto a por qué decidimos realizar este trabajo, si a todas las personas se les realiza Papa Nicolau y colposcopía, es porque el Papa Nicolau y la colposcopía están indicados cada 3 o 4 años en pacientes que no tienen alguna enfermedad que cause inmunocompromiso. Entonces, si nosotros dejamos progresar una displasia durante ese tiempo, podemos llegar a que llegue a CACU. Y por tanto, lo que queríamos ver nosotros era si en pacientes con pénfigo había esa alteración y ver si requieren colposcopía o citología más frecuentemente. Eso es en cuanto a lo que me preguntó el doctor. En cuanto a lo que me preguntó la doctora Vidaurre, de la diferencia si hay diferencia con la población general, pues la prevalencia de displasia en vagina es de 0.001%, o sea que es muy raro. Y a pesar de que mi muestra fue pequeña, pues encontramos pacientes que llegaron a tener displasia de vagina, aunque no tenían BPH positivo. Y en cuanto, pues ya, nada más, perdón por el problema metodológico, lo corregiré. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Naide. Y entonces nos vamos a ir a un receso de 25 minutos, los esperamos aquí a las 12:50. Muchas gracias a todos por la participación. El doctor Atalo les pide a los jurados le vayan enviando parte del material de evaluación. Gracias.